Tengan todos muy buenos días. Amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder esta mañana estar en paz y en armonía con nuestra alma para poder entender y comprender el significado de por qué es que estamos a esta hora, este día aquí, qué o quién fue que nos permitió venir, porque podríamos haber tomado cualquier otra decisión, ya que el ser humano está presto a cualquier cambio. El ser humano, su naturaleza es esa, estar cambiando constantemente, como la naturaleza misma cambia constantemente. Entonces el ser humano, que es parte también de la naturaleza, tiene esa naturaleza en su ser, constante cambio, pero sabiendo y reconociendo como hijos de Dios que dentro de cada uno de nosotros hay algo que nos diferencia del común de la naturaleza humana, y ese algo es el conocimiento de la gracia de Dios. Ese algo es poder entender y comprender que el Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo, mora dentro de cada uno de nosotros, y que ese privilegio tan grande que los hijos de Dios tienen de tener el Espíritu Santo dentro de cada uno de ellos hace que esté en contacto con nuestra alma. Entonces esa es la gran diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza de los hijos de Dios. Vale la pena que pudiéramos entender y comprender eso para poder conocer y entender el significado de la vida, poder entender y comprender el significado de la naturaleza de los hijos de Dios, poder entender y comprender el significado de por qué de nuestra existencia en este planeta Tierra, cuál es el propósito por el cual Dios ha permitido que estemos en este planeta Tierra y en este siglo, año ya 2023, formando un grupo, el grupo de la voz del ángel mensajero. ¿Cuál es el objetivo por el cual esa naturaleza que está dentro de nosotros nos permite hacer eso? Porque como dijimos, pudiéramos estar haciendo cualquier cosa, pudiéramos habernos desviado a cualquier lugar, que la naturaleza que cada uno de nosotros tiene nos hace cambiantes y pensantes en todo momento y a toda hora, a través de los colores, a través de los olores, a través del movimiento, a través de la política, a través de la religión, a través de todos los sistemas establecidos en este planeta Tierra. El ser humano ha sido, es y será cambiante y pensante. Pero ¿por qué nosotros estamos aquí y ahora? ¿Qué es lo que nos hizo que viniéramos? Para poder escuchar, para poder alimentar ese interior que nosotros tenemos. ¿Quién o qué hizo que nosotros estuviéramos aquí? Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiarnos a nosotros mismos, damos cuenta que hay algo que ya no es el común de lo tradicional humano, que ya no somos cambiantes ni pensantes, que ya no nos mueve el sistema político ni el sistema religioso, ni los sistemas eclesiásticos, ni la psicología de los patrones de pensamientos humanos, ni mucho menos la teología inventada por los hombres para mantener los sistemas religiosos como un eje o un drenaje para el comportamiento y el pensamiento de la raza humana. Cuando nosotros vemos todo ese patrón de pensamiento, vemos todo ese patrón de comportamientos y vemos cómo las sociedades están establecidas a través de dogmas, credos, tradiciones, a través de sistemas religiosos, a través de todo un conglomerado de diseños y de patrones de comportamientos establecidos por un ente que no se puede ver, que no se puede oír, porque es un ente de espíritus que vienen de la quinta dimensión para controlar el pensamiento de los seres humanos, para manipular el espíritu de los seres humanos, para tener control de la raza humana. Y cuando los hijos e hijas de Dios descubrimos a través de la gracia del dador de la vida, a través de su Espíritu Santo, que nosotros hacemos la diferencia en todo ese conglomerado de pensamientos, de ideas, de espíritus que mueven las masas, mueven a los miles de millones de personas a un determinado
lugar, con un determinado comportamiento y un determinado diseño para que el ser humano no pueda pensar por sí, para que el ser humano no pueda hablar por sí, y mucho menos para que el ser humano pueda tener el control del autoconocimiento, porque si el ser humano llega a tener el control de su vida, el control de sus pensamientos, el control de sus ideas y lo más importante, el control de ese espíritu tan maravilloso que mora dentro de cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces, conociendo cómo el mundo de los espíritus y todo ese sectarismo religioso moviéndose a través de este planeta Tierra, controlando a los seres humanos, controlando el espíritu de los seres humanos, controlando el habla, controlando el pensamiento, controlando el comportamiento. El ser humano se mantiene entretenido toda su vida en esos patrones de comportamiento diseñados por un ente, el ente de la quinta dimensión. Por eso es que los hijos e hijas de Dios, que conocemos qué somos, quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, cada hijo e hija de Dios comienza a conocerse a sí mismo, y es lo que el diablo no ha permitido en la raza humana, que el ser humano aprenda a autoconocerse. Y es por eso que el ser humano pierde su autonomía, pierde su control, pierde lo único que tiene, que es la oportunidad de hacer contacto con la vida eterna. Pierde su carácter, pierde su dignidad, pierde todo lo que el dador de la vida le ha dado a cada ser humano. ¿Y cómo es que nosotros podemos hablar, podemos visualizar cada una de estas cosas? Es a través de la gracia del dador de la vida, a través de lo que el gran yo soy en el Antiguo Testamento, nuestro amado Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo que es la deidad, la divinidad, la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo para los hijos e hijas de Dios, la que nos enseña todas y cada una de estas cosas que estamos hablando. Vemos cómo antes de la creación de este planeta Tierra, antes de que los vivientes, antes de que los seres humanos tuvieran uso de razón, el ser viviente, el alma de cada uno de nosotros vivía en la eternidad, vivía con Dios. Y eso es lo que hace el sistema religioso, eso es lo que hacen los espíritus de la quinta dimensión, que nosotros no podamos estar en comunión con nuestra alma, no podamos hablar con nuestra alma, no podamos alimentar nuestra alma, ni mucho menos permitirle a nuestra alma que nos transporte de lo que verdaderamente nosotros hemos sido. Nosotros hemos sido hijos e hijas de Dios, que vivimos en la eternidad con Dios, pero por todos los patrones de comportamiento humano, por todos los patrones de todos esos sistemas controlados y manipulados por espíritus de la quinta dimensión, el ser humano no puede hacer contacto con su alma porque el ser humano no es autónomo, el ser humano no es libre, el ser humano no puede por haberle permitido a espíritus religiosos que controlen su mente, que controlen su espíritu, no pueden disfrutar de lo que verdaderamente ha sido el ser humano, alma viviente. Y en esa alma viviente, cuando nosotros hacemos contacto con esa alma, nosotros podemos disfrutar de todo lo que esa alma ha sido, es y será. Nosotros nos damos cuenta que vivimos en eternidad y en esa eternidad estuvimos con Dios y en esa eternidad estuvimos con los ángeles, estuvimos con los arcángeles. Y en esa eternidad en donde gozamos con Dios, vimos al arcángel Miguel, vimos al arcángel Gabriel, vimos al arcángel Luzbel. Y cuando nosotros tenemos ya uso de razón, tenemos contacto
y tenemos eso tan maravilloso que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. Nosotros podemos disfrutar a ciencia cierta de lo que vemos. Vemos con los ojos espirituales a Dios. Sentimos a Dios a través de los sentidos del alma. Sentimos su grandeza, sentimos la eternidad en cada uno de nosotros porque viajamos a la velocidad del pensamiento, algo que los religiosos y los vivientes que están controlados por espíritus de la quinta dimensión no tienen ni siquiera la capacidad de poder imaginarse que hay algo dentro de cada uno de nosotros que nos hace sentirnos lo que verdaderamente hemos sido. Y en ese maravilloso hecho que aconteció en la eternidad, nosotros fuimos testigos a través de nuestra alma de lo que aconteció con el arcángel Miguel, con el arcángel Gabriel, con el arcángel Luzbel. Y vimos porque estábamos en la mente de Dios, éramos parte de Dios. Y en esa maravillosa obra de la creación de Dios fuimos testigos de todo lo que Dios comenzó a hacer en su creación. Cuando Él comenzó a ordenar las estrellas, nosotros estuvimos con Él. Cuando Él comenzó a crear los planetas, nosotros estuvimos con Él. Cuando Él le dio el poder de la divinidad al arcángel Miguel, nosotros estuvimos con Él. Cuando Él le dio el poder y la sabiduría al arcángel Gabriel, nosotros estuvimos con Él. Cuando Él le dio el poder y la autoridad al arcángel Luzbel para gobernar la tercera parte del universo, nosotros fuimos testigos de eso. ¿Y cómo es que nosotros podemos ver eso cuando nosotros vemos nuestra alma? Y en ese proceso de la creación de la raza humana, nosotros también estuvimos con el dador de la vida y vimos cómo ese proceso del ordenamiento de toda la creación de Dios en este planeta Tierra, vimos todo el proceso porque vimos nuestra alma, sentimos nuestra alma, somos parte de nuestra alma y eso es lo que nos hace sentirnos hijos de Dios. Eso es lo que la religión y el sistema religioso no se puede dar el lujo de enseñarle a su gente, primero porque no lo conocen y segundo, si lo conocieran no lo creyeran. Pero los hijos e hijas de Dios que venimos de eternidad no solo lo creemos, lo sentimos, lo palpamos y nos transportamos a la velocidad del pensamiento, a esa realidad tan real como que aquí y ahora el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, tan real como que aquí y ahora podemos hablar con el dador de la vida, tan real como que aquí y ahora Él está en cada uno de nosotros. Ese es el comportamiento que cada hijo de Dios debería de tener, el comportamiento de la divinidad, el comportamiento de la deidad, el autoconocimiento para podernos sentir verdaderamente hijos de Dios. Y en ese proceso de la creación de la raza humana, nosotros fuimos testigos de todos esos seres vivientes que estaban en este planeta Tierra, seres vivientes que no tenían alma, porque Dios cuando creó el planeta Tierra, lo creó de una manera tan perfecta que le dio todos los componentes que necesitaban en este planeta Tierra. Y Él tenía almas, esas almas que estuvieron en la eternidad con Dios, esas almas que tenían un nombre, que cada hijo e hija de Dios cuando ve su nombre, cuando ve su alma, se da cuenta que estuvieron y fueron parte de esas almas que Dios tenía en la eternidad. Y en esas almas Dios también pensando en su maravillosa creación, pensando en que este planeta Tierra tenía que ser con un crecimiento de la perfección de Dios. Creó a Adán y a Eva a través de su imagen, a imagen de Dios los creó. Y en esa creación de la imagen y semejanza de Dios, Él puso el alma de
Dios esa alma que se llamaba Adán, esa alma que se llamaba Eva, para que a través de ese depósito perfecto que Dios creó, llamado Adán y Eva, el alma de Adán y Eva vinieran. Y vinieron y ellos eran eternos en este planeta Tierra. Ellos vivían en cuerpo, espíritu y alma en este planeta Tierra. Y así iban a ser cada uno de los hijos de Dios. Por eso es que Dios creó a esos seres vivientes que caminaban, hablaban y pensaban en este planeta Tierra. Pero por no tener alma, ellos morían. Y esos son los fósiles o esos son los huesos que los científicos encuentran en este planeta Tierra, en donde ellos dicen que tienen 100.000, 200 años de existencia esos huesos, porque no tenían alma. ¿Y qué era lo que iba a hacer perfecto a cada ser viviente de esos? Era lo que Dios iba a poner en cada uno de ellos, que era nuestra alma. Pero el arcángel Luzbel, sabiendo todo eso que acontecería, es allí donde él pervirtió los genes de esos seres vivientes, corrompió a esa raza de seres vivientes, porque él no se permitiría o no permitiría que nuestra alma viniera a encarnarse en esos seres vivientes que vivían con Adán y Eva en cuerpos mortales. Adán y Eva eran seres vivientes que vivían con cuerpos inmortales, cuerpo, espíritu y alma, no así los seres vivientes, mejor conocidos en el término bíblico como la simiente de la serpiente, porque fue pervertida esa simiente, porque cuando Dios iba a poner el alma que era cada uno de nosotros en esos seres vivientes, el diablo con sus espíritus se encarnó en esos seres vivientes. Y en el depósito donde iba a ser puesta el alma que era cada uno de nosotros, el diablo tomó control y fue allí donde pervirtió a la raza humana, mezclando los genes de esos seres vivientes que no tenían alma con alguien que sí tenía alma, que era Eva. Y sabiendo y reconociendo todo ese proceso de la vida espiritual, de la vida física, sabiendo y reconociendo cómo es que Dios ha actuado, sabiendo y reconociendo cómo es que el arcángel Miguel era la divinidad de Dios, sabiendo y reconociendo que el arcángel Gabriel también era la divinidad de Dios, y sabiendo y reconociendo que también el arcángel Luzbel era la divinidad de Dios, ellos con su libre albedrío tomaron la decisión, cada quien, de hacer su parte como a ellos les convenía. Entonces, viendo cómo el diablo, siendo espíritu, mejor conocido en la antigüedad como el lucero de la mañana, como Luzbel, él pervirtió los genes de la palabra, él pervirtió los genes del espíritu, él pervirtió todo lo que Dios tenía diseñado y preparado para cada uno de sus hijos, porque él levantó sus hijos a Adán y a Eva a imagen y semejanza de Dios, para que ellos por el poder de la palabra le dieran a la divinidad un nombre, y ese nombre sería Jesucristo, el primer hijo que vendría por el poder de la palabra. Es por eso que el diablo pervirtió todo lo que Dios tenía preparado a través de Adán y Eva. Pero vemos la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, vemos al dador de la vida, vemos cómo Él ha estado, está y estará cuidando lo que verdaderamente le pertenece a Él. Somos los pensamientos de Dios, somos la divinidad de Dios, somos la gracia de Dios en nuestra alma. Cuando nosotros vemos todo ese proceso de la eternidad, vemos la creación del universo, vemos la creación del planeta Tierra, vemos los seres vivientes que estuvieron en ese huerto del Edén, y vemos los hijos de Dios también en ese huerto del Edén, y vemos la perversión que trajo los espíritus de la quinta dimensión,
ya el ser humano pasó a ser vivientes. Ya no Adán y Eva eran eternos, allí pasaron a ser como todos los mortales, y ya como seres mortales, ya ellos trajeron a través del pecado a la raza humana, ya no fue por el poder de la palabra. Entonces, viendo toda esa perversión, vemos cómo el diablo ha pervertido y está pervirtiendo la mente del ser humano, el espíritu del ser humano, para que el ser humano que tiene alma no se dé cuenta de eso tan maravilloso que Él ha puesto en cada hijo e hija de Dios. El tema que estaremos tocando en esta mañana es la Trinidad del diablo y la deidad de Dios. En esa Trinidad que el diablo inventó es donde está la plenitud del poder del diablo en este planeta Tierra. Podemos darnos cuenta a través del poder, del conocimiento de la gracia de Dios, a través de ese Espíritu Santo que cada hijo e hija de Dios tiene en su ser. Vemos la perversión como desde el principio, como aún antes de que los seres vivientes pudieran estar en este planeta Tierra, ya Luzbel había pervertido el plan y el programa de Dios. Cuando el diablo con todos sus ángeles viene a este planeta Tierra, no solo pervirtieron la palabra de Dios, sino que también pervirtieron los genes de los hombres, los genes de los seres vivientes. Y en esa perversión de la Trinidad del diablo, él conociendo y reconociendo cómo el ser humano, por ser ya mortal, a través del comportamiento humano, el ser humano tendría esas partes débiles de cada uno de su ser, en donde el ser humano, sin darse cuenta de que tiene alma, el ser humano es cambiante y pensante. Y el diablo, a través de sus espíritus, dándose cuenta de eso, es donde ha venido por más de 7,000 años pervirtiendo al ser humano, tomando control de la mente y del espíritu del ser humano. Y uno de los mejores juegos que el diablo ha tenido, aparte de la perversión de los genes de los hombres, es la Trinidad, esa Trinidad inventada desde el principio de la creación del mundo, esa Trinidad donde hizo que el ser humano ya no tuviera control de su espíritu, ya no tuviera control de sus pensamientos, ni mucho menos tuviera la capacidad de hacer contacto con su alma, es decir, levantó después de la caída del ser humano, levantó a un personaje mejor conocido como Nimrud, el fundador de Babilonia, el fundador de Nínive, el fundador de toda esa creencia de la Trinidad, de todo ese proceso en donde ya el ser humano dejaría a un lado el conocimiento de la deidad de Dios, el conocimiento de la divinidad de Dios, el conocimiento en donde el ser humano a través de sus facultades propias hacía contacto con su alma para poder conocer y reconocer a un único y soberano Dios. Ese proceso de Nimrud de crear una torre que llegaría al cielo es una metáfora en donde el diablo con todos sus ángeles tomó control no solo del espíritu y de la mente de Nimrud, sino de todos sus seguidores para comenzar allí el proceso de manipulación del ser humano, para comenzar ahí el proceso del control del comportamiento humano. Cuando Nimrud dice, hagamos una torre que llegue al cielo, y si algún día nos esparcen por el mundo, que sepan todos quiénes somos y pongamos nuestro comportamiento, nuestra fe, nuestra ideología, esa Trinidad que se inventó allí en Babilonia con Nimrud.
y podemos ver cómo ese proceso de ese comportamiento, de todo eso que el espíritu de la quinta dimensión hizo a través de esos personajes hasta el día de ahora ha tenido y tiene control en la raza humana. En el antiguo Egipto vemos cómo ellos ya no tenían la deidad de Dios, ya no tenían la divinidad de Dios, ya no tenían a un único y soberano Dios, sino que inventaron a sus propios dioses. Y en esos dioses ellos, siendo controlados y manipulados por los espíritus de la quinta dimensión a través de su máximo líder, el diablo, ellos sabían que en el siglo XXI, año 2023, los seres humanos tendrían la divinidad de Dios, tendrían la deidad de Dios. Entonces ellos, a través de ese comportamiento de espíritus, inventaron entre todos sus dioses, sus tres y más grandes dioses que hasta el día de ahora han estado, están y estarán manipulando y controlando al ser humano para que el ser humano no tenga al único y soberano Dios. En el antiguo Egipto vemos a Osiris, el dios del padre, a Isis, diosa madre, y a Horus, el niño Dios. Y en ese proceso de esa fe y creencia, cuando nosotros nos damos cuenta cómo es que vino ese proceso de Egipto, y antes de Egipto la fe y las tradiciones de Nimrud y sus seguidores, y luego pasaron todas esas creencias de la Trinidad en los griegos, luego en los persas, en los medo-persas, hasta llegar a los romanos. Vemos cómo en la Grecia tenían a Zeus, a Atenea, a Apolo, y cuando ya la conquista de todos esos seres vivientes que estaban siendo controlados y manipulados por los espíritus de la quinta dimensión, llegan a la Roma pagana, para que en la Roma pagana también tuvieran a sus tres y más grandes dioses, que serían Júpiter, Mercurio y Venus. Y en ese proceso de la antigua Roma, la Roma pagana, la Roma de los Césares, nos damos cuenta que luego se convierte en la Roma papal. Y en el año era cristiana, ya no era Júpiter, Mercurio ni Venus, sino que era la Virgen María, el niño Jesús, y todo ese proceso de fe y creencia de la Trinidad, del espíritu de la quinta dimensión controlando y manipulando a los seres humanos, esa Trinidad en la cual el diablo se ha manifestado y continúa manifestándose en ese proceso en donde han agarrado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo una Trinidad en la cual solo le han venido cambiando el nombre de Osiris, Isis, Horus, a Atena, Apolo, a Zeus o a Júpiter, Mercurio y Venus. Entonces nosotros como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, como seres humanos que tenemos el autoconocimiento, que sabemos y reconocemos que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Somos hombres y mujeres que tenemos que defender la divinidad de Dios, la deidad de Dios, defender al único y soberano nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, porque para eso es que el dador de la vida nos ha permitido estar en este planeta Tierra, para eso es que el dador de la vida nos ha permitido respirar, para eso es que el dador de la vida nos ha permitido estar en pleno siglo XXI, año 2023, para no ser como los seres vivientes controlados y manipulados por esos sistemas de la quinta dimensión, para no ser seguidores de una Trinidad inventada por el diablo, para no ser
todos esos hombres y mujeres que a través de los comportamientos de espíritus de la quinta dimensión en sistemas religiosos son controlados y manipulados para no ver, para no hablar, para no pensar, para no tener el autocontrol de lo que verdaderamente somos. Somos hijos e hijas de Dios que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. Eso es lo que somos. Si nosotros algún momento de nuestra vida nos sentimos parte del montón, algo anda mal en nuestro ser. Si nosotros en algún momento de nuestra vida creemos que esas sociedades religiosas llamadas católicas, apostólicas, romanas o protestantes tienen la palabra de Dios por sus hechos o por su poder económico, por su poder eclesiástico, algo anda mal dentro de nosotros, algo anda mal en nuestra mente. Definitivamente deberíamos de estudiarnos a nosotros mismos, pero si estamos conscientes de lo que somos, si estamos conscientes que el dador de la vida aquí y ahora nos ha permitido llegar hasta aquí, es por algo, y ese algo es poder manifestar y glorificar el nombre del dador de la vida, poder demostrarle a los seres humanos que es verdaderamente ser autónomo, que es verdaderamente tener el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, que es verdaderamente hacer contacto con el alma. Dice en el libro de Salmos, en el capítulo 33, verso 1 al 22, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y de carcordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá liberar. He aquí el ojo de Jehová sobre todos los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para liberar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. El dador de la vida, que nuestro amado Señor Jesucristo nos permite entender y comprender el significado de todo este proceso de la Trinidad del diablo y la deidad de Dios. En la Trinidad del diablo, el mejor y más grande herramienta que el diablo tiene son las religiones
para mantener a la raza humana torpe y sin sentido común. Es la más grande artimaña que el diablo pudo haber inventado, mantener al ser humano sin el autoconocimiento, mantener al ser humano sin autonomía, mantener al ser humano sin el conocimiento de lo que verdaderamente es el ser humano, alma viviente. Pero los hijos e hijas de Dios, a través de la gracia del dador de la vida, somos alimentados con su palabra, a través de la gracia del dador de la vida, en todo tiempo y a toda hora, en todo el proceso de estos 7,000 años que han transcurrido, el dador de la vida ha venido a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, por medio de los hombres y mujeres que Él ha tenido en este planeta Tierra para defender su palabra, para defender su programa y para que los seres humanos que han caído en las garras de esos sistemas de la Trinidad del diablo puedan ver la deidad de Dios. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 41, verso 4, y pregunta, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Nosotros como hijos e hijas de Dios vemos la deidad de Dios. Nosotros como hijos e hijas de Dios hacemos contacto en todo tiempo y a toda hora con nuestra alma. Es decir, cuando los hijos e hijas de Dios hacen contacto con su alma, saben y entienden que el proceso de la vida es tan corto porque vivimos en una eternidad con Dios, disfrutamos en cuerpo, espíritu y alma de lo que verdaderamente somos, hijos e hijas de Dios, porque a través del pensamiento nosotros nos transportamos a la divinidad de Dios. Eso es lo que somos. Dice el libro de Isaías en el capítulo 42, versos 5 al 9. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo las haré notorias. Cuando los hijos e hijas de Dios tenemos contacto con la divinidad, cuando los hijos e hijas de Dios sabemos qué somos, quiénes somos y por qué de nuestra existencia en este planeta Tierra, nosotros conocemos y reconocemos al dador de la vida. Nosotros vemos lo que ojo no oyó, ni oído entendió, porque nosotros a través de los ojos del Espíritu podemos ver la divinidad de Dios, podemos ver la gracia de Dios, podemos ver al dador de la vida y con nuestros oídos espirituales podemos oír al dador de la vida. Nosotros como hijos e hijas de Dios, cuando hacemos contacto con la divinidad, que es nuestra alma, eso es lo que verdaderamente somos. Somos la divinidad de Dios. Y cuando nos damos cuenta que somos la divinidad de Dios, entonces, ¿por qué vivir en frustraciones humanas? ¿Por qué permitirle al diablo que tome control de nuestros pensamientos? ¿Por qué permitirle al diablo
que tome control de nuestro espíritu cuando la grandeza de Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, está en cada uno de nosotros, está en nuestra alma y es lo que verdaderamente somos, alma viviente en este planeta Tierra. Entonces no nos detengamos a los procesos que el sistema religioso quiere hacer en nuestra mente, quiere hacer en nuestro espíritu, como hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida. Sabemos lo que somos, sabemos por qué estamos aquí y sabemos cuál es el proceso de la vida en este planeta Tierra. Como hijos e hijas de Dios, una de las misiones más grandes que tenemos es hacer contacto con la vida eterna. Pero mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en este espíritu, disfrutemos de nuestra alma y libertemos a los demás seres humanos que todavía no han conocido el proceso de la vida, que todavía no tienen el más mínimo conocimiento de la divinidad de Dios. Ese sería nuestro compromiso ético y moral, por cuanto hemos reconocido y tenemos al dador de la vida en nuestro ser. Ya en el libro de Mateo, en el capítulo 3, verso 13 al 17, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es lo que cada hijo e hija de Dios debería de entender y comprender. Con nuestra alma no nos confundimos, porque sabemos que el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros es el mismo Jesucristo, dador de la vida. Nuestra alma no nos miente, nuestra alma nos da la certeza y la seguridad que ese Jesucristo, el dador de la vida, era el arcángel Miguel, y que ese arcángel Miguel era el mismo Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Jamás caigamos en las garras del diablo a través de sus sistemas, en creer que Dios es trino, en creer que Dios es la Trinidad en este planeta Tierra. Dios es un único y soberano, no hay otro ni habrá otro como Él. Él es el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Él no necesita manifestarse, Él no necesita crear otros dioses, Él no necesita ser trino, porque Él es único y soberano. Y Él, como único y soberano, está en sus hijos, está en los hijos de Dios. Él, como único y soberano, está en todas las dimensiones, porque Él es el creador de todas las dimensiones. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él está en todo, siendo el único, el soberano, siendo la divinidad, siendo la deidad. Eso es lo que el diablo quiere romper de la mente del ser humano, que el ser humano se distraiga en prototipos o en dioses inventados por ellos mismos, por esos espíritus de la quinta dimensión, por ese Osiris, por ese Isis, por ese Horus, por ese Zeus, por ese Atenea, por ese Apolos, por ese Brahma, por ese Vishnu, por ese Shiva, por ese Júpiter, Mercurio, Venus, por ese Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que la divinidad de Dios es la deidad de Dios, es Jesucristo, el único y soberano Dios, porque Él es la imagen viviente del amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Él asimismo se hizo un cuerpo para que la humanidad, a través de sus limitaciones,
pudiera hacer contacto con su alma, pero cuando los hijos e hijas de Dios reconocemos y hacemos contacto con nuestra alma, vemos al Dios Padre, vemos al Dios Hijo, vemos a Dios el Espíritu Santo, vemos al Espíritu Santo, vemos al Arcángel Miguel, vemos la divinidad de Dios y lo vemos a Él, el único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Esa divinidad de Dios la podemos ver en los árboles, que es creación de Dios. Esa divinidad de Dios la podemos ver en las estrellas, que es creación de Dios. Esa divinidad de Dios la podemos ver en los seres vivientes, que son creación de Dios. Jamás caigamos en las garras de espíritus sectarios de la quinta dimensión, tratando de pervertir y corromper la divinidad de Dios. Dios es único y soberano. Él es el soberano y único Dios. No hay Júpiter, no hay Saturno, no hay Mercurio, no hay Cisna, no hay Isis, no hay ninguna de esas porquerías inventadas por la quinta dimensión. No hay Padre, no hay Hijo, no hay Espíritu Santo. Es el único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. En nuestras limitaciones, a través de nuestro espíritu, nuestro amado Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no se preocupen, no los dejaré solo, les dejaré al Consolador, que era el Espíritu Santo, que era el mismo Jesucristo, era el mismo Arcángel Miguel, era la misma divinidad. Cuando los seres humanos cometemos el grave error de descuidarnos de nuestra única y soberana alma, de descuidarnos de lo único que somos, únicos hijos de Dios, empezamos a meternos porquerías de la quinta dimensión, empezamos a descuidarnos de lo que verdaderamente somos y tenemos. Somos únicos hijos de Dios y tenemos a Dios en nuestro corazón porque tenemos la divinidad de Dios. Dice el libro de Mateos en el capítulo 28, verso 18 al 20. En el capítulo 28, verso 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando los hijos e hijas de Dios vemos la obra diabólica del diablo, de esa trinidad inventada por el diablo, no solo inventando cientos de miles de dioses para que el ser humano tenga dioses ajenos al único y soberano Dios, sino que también inventó esa trinidad, inventó esos tres dioses que han venido desde la época de la antigüedad hasta el día que tenemos en la actualidad. Vemos a los egipcios con sus dioses, vemos a los persas con sus dioses, vemos a los griegos con sus dioses, vemos a los chinos con sus dioses, vemos a los hindú con sus dioses, vemos a la Roma pagana con sus dioses. ¿Y qué es lo que han venido haciendo? Solo cambiándole el nombre a esos dioses que el diablo inventó en la antigüedad. Pero cuando ya la Roma imperial, la Roma de los Césares, no podía mantenerse como la Roma pagana, inventó una vez más cambiar esos nombres de esos dioses paganos que tenían para darle nombres modernos, nombres de la cristiandad a esos dioses, y esos mismos dioses son los que veneran y esos mismos dioses son los que tienen hasta el día de ahora. No es Padre, no es Hijo, no es Espíritu Santo, no es la diosa misteriosa del cielo, no es el Ave María, no es el niño Jesús, no es todo eso que ellos inventan, es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, hablando del único y soberano
soberano Dios es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, hablando y manifestando el poder de la divinidad, hablando y manifestando y dando a conocer que hay un solo Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Ya dice en el libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 30 al 35. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, sobre y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, sabemos que la obra católica apostólica romana de decir que bienaventurada es la reina misteriosa del cielo, pervirtiendo el nombre de esta maravillosa mujer que fue bendita por el hecho de haber sido tomada en gracia por el Espíritu Santo, por el dador de la vida. Sabemos y reconocemos como hijos e hijas de Dios que nuestro amado Señor Jesucristo, el creador de María, el creador de José, el creador de los profetas, el que creó los cielos y la tierra, no tenía madre. Él era el amo y Señor creador de todo a través de la Virgen María, por gracia del Espíritu Santo. Es que Él se manifestó para venir a este planeta Tierra, pero no hay intercedora, no hay mujer que interceda, no hay papa, no hay apóstol, no hay profeta que interceda ante la presencia de Dios, porque somos únicos y soberanos hijos de Dios, el dador de la vida, el creador de los cielos y de la tierra. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es el creador de todo. No caigamos en esas garras de enseñanza de la quinta dimensión. No hay dioses ajenos al soberano y único Dios. Nosotros debemos entender y entender cuál es el propósito por el cual estamos aquí, porque es que Dios nos ha permitido estar en este tiempo, en este planeta Tierra. Y uno de los propósitos es poder poner al descubierto la Trinidad del diablo para defender la deidad de Dios, para defender la divinidad de Dios, para defender la gracia de Dios, para defender su Espíritu Santo. Ya en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 13 al 19, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nuestro amado Señor Jesucristo hablándole a sus apóstoles, hablándole a la humanidad, hablándole a toda su creación, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Allí no hay Atenea, no hay Apolos, no hay Zeus, no hay Horus, no hay Isis, no hay Júpiter, no hay Mercurio, no hay Venus. Es el unigénito Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, reclamando lo que le pertenece y dándole la gracia a sus hijos, dándole su nombre. Sigue diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador
para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, porque donde yo vivo, vosotros también viviréis. Cuando los hijos e hijas de Dios tienen el conocimiento de la palabra de Dios, tienen el conocimiento de todo este misterio de la enseñanza del dador de la vida, los hijos e hijas de Dios nos damos cuenta que no tenemos la letra, tenemos la revelación, tenemos todo lo que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, ha hablado en su palabra. Eso es lo que debemos entender y comprender, que como hijos e hijas de Dios, el dador de la vida siempre ha estado cuidando su creación, siempre ha estado en cada uno de sus hijos, primero en el gran yo soy, luego en el Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, para que al final su Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. ¿Cómo es ese proceso de la vida? Los hijos e hijas de Dios que tenemos alma, que conocemos a Dios, que conocemos la divinidad de Dios, sabemos que en nuestras limitaciones necesitábamos la imagen de Dios a través de su Hijo, por eso es que la divinidad de Dios creó a sí mismo un ser viviente llamado Jesucristo, el mismo Dios creándose un cuerpo y luego el mismo Hijo que era Dios dejando su Espíritu Santo en las limitaciones del ser humano. Pero cuando nosotros hacemos contacto con nuestra alma, cuando nosotros hacemos contacto con la divinidad, cuando nosotros hacemos contacto con el Espíritu Santo, nosotros sabemos y entendemos quiénes somos, qué somos, por qué de nuestra existencia en este planeta Tierra, y entendemos y comprendemos la gracia del dador de la vida, entendemos y comprendemos que Él es la deidad, Él es Dios, la deidad, que es el significado de único y soberano, no hay otro, es la deidad, Él es único, Él es soberano, Él es un único Dios, no hay otro Dios. Él es el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, la Trinidad del diablo y la deidad de Dios. Ya en el libro de Romanos, en el capítulo 11, verso 31 al 36, el Espíritu Santo, hablando por el apóstol Pablo, dice: así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijo de Dios, creyentes en el dador de la vida, perteneciendo en este siglo XXI, año 2023, formando este grupo de hombres y mujeres de la voz del ángel mensajero y haciendo lo que el dador de la vida nos ha puesto en nuestro corazón. Damos testimonio de la deidad de Dios, damos testimonio del único y soberano Dios y ponemos al descubierto toda esa obra que el espíritu de la quinta dimensión ha hecho y está haciendo a través de esos sistemas religiosos. Comenzó allá con un
llamado Nimrud, Babilonia. Babilonia, la grande madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra. Y ese mismo espíritu de Babilonia ha venido pasando a través de los imperios sirios, de los imperios griegos, de los imperios persas, de los imperios de Media Persa, hasta llegar a la Roma pagana, que era la Roma imperial a través de los Césares, para luego convertirse en la Roma papal y así convertirse siempre en el Edén de Satanás, guiado por espíritus de la quinta dimensión para tomar el control de todos los sectarismos religiosos de este planeta Tierra. Es escritural, no estamos inventando ni hablando cosas que se nos vienen a la cabeza. La Biblia, a través de sus conocimientos, a través de todo el programa de revelación por medio de sus profetas y apóstoles, ha dicho. En el capítulo 17 pone al descubierto ese mismo sistema de Babilonia, la grande madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra. Como creyentes en el dador de la vida, sabemos y reconocemos todo el proceso de todo lo que el espíritu de la quinta dimensión ha estado y está haciendo en este planeta Tierra. Pero como hijos de Dios, con el conocimiento de la gracia de Dios, conocemos también al dador de la vida, conocemos la deidad de Dios. Dice en Primera de Corintios en el capítulo 12, verso 4 al 13. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Como hijos e hijas de Dios, deberíamos de darnos cuenta cuál es el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y no desaprovechar esa oportunidad. ¿Cuál es el don que yo tengo? Ese don de la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y a través de esa gracia del don de la sabiduría de Dios deberíamos de darnos cuenta, porque también como hijos e hijas de Dios, con la gracia de Dios que fuimos escogidos y predestinados por Dios, también se nos pedirá cuenta del don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, así como Pablo ha dicho, el dador de la vida, la deidad de Dios, siendo único y soberano en su espíritu, ha puesto dones en cada ser humano. Y si el ser humano desaprovecha la oportunidad de llevar a cabo el don que Dios ha puesto en su ser, también dará cuenta. Debemos saber y entender todo ese proceso, porque como hijos de Dios, a través de su gracia, tenemos la bendición de ser hijos de Dios, pero también como hijos de Dios, a través de su palabra, también somos llamados
para dar cuenta de los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, si los estamos utilizando o no los estamos utilizando. Sigue diciendo en 2 Corintios, en el capítulo 2, verso 11 al 22. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con oscuro santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo. En el verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que la gracia del dador de la vida, que nuestro amado Señor Jesucristo nos permite entender y comprender por qué es que Él ha permitido que estemos aquí en este planeta Tierra y que en su gracia Él nos permita poder hacer y entender el porqué del significado de la vida, cuál es el propósito por el cual nosotros estamos aquí, cuál es el propósito por el cual el dador de la vida ha puesto dones en cada uno de nosotros y por qué no estamos utilizando el don. Deberíamos de autoanalizarnos, así como hemos autoanalizado a cada uno de nosotros que tenemos una mente, que tenemos un espíritu y que tenemos un alma. También debemos autoanalizarnos cuál es el don que Él ha puesto en cada uno de nosotros, porque no nos envió en serie, no nos envió para ser parte del montón, nos envió, primero nos creó únicos, no hay otro como yo, no hay otro como usted, nos creó únicos y como únicos hijos de Dios también nos dio su gracia, nos dio su poder, el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y no nos ha mandado para adorno, no nos ha mandado para ser parte del montón, nos ha mandado para seguir escribiendo los libros de la historia bíblica en este planeta Tierra para que esta generación o las nuevas generaciones vean, conozcan y reconozcan la deidad de Dios, vean, conozcan y reconozcan la divinidad de Dios, vean, conozcan y reconozcan la gracia de Dios y que cada ser humano a través de los dones que Dios ha puesto en cada uno de su ser sean los hombres y mujeres que están escribiendo la historia en este planeta Tierra. Debemos de entender y comprender que si esos dones no los desarrollamos, que si esos dones los botamos, que si esos dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros no los llevamos a la escena a la cual nosotros estamos, también daremos cuenta de eso. Como hijos e hijas de Dios tenemos la oportunidad más grande que pudo haber tenido una generación, que pudo haber tenido un grupo de creyentes en el dador de la vida. Tenemos la oportunidad de restaurar todo lo que se ha perdido. Tenemos la oportunidad de reformar todo lo que ha sido corrompido. Tenemos la oportunidad de poner al sistema diabólico al descubierto. Tenemos la oportunidad de a los hijos e hijas de Dios que andan en el mundo, que todavía no han conocido su alma, la puedan conocer. Esa es la oportunidad que cada hijo e hija de Dios tenemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Descubriendo el don que ha puesto Dios en cada uno de nosotros. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Que la gracia del dador de la vida nos permita poder entender y comprender lo que tenemos. Que la gracia del dador de la vida nos permita poder entender y comprender quiénes somos, qué es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y por qué nosotros estamos poniéndole un alto a lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Somos una bomba de tiempo. Aprovechemos bien lo que somos, y si no lo estamos aprovechando, atengámonos a las consecuencias, porque como mortales tenemos consecuencias. Como mortales, como hombres que vivimos y mujeres que vivimos en este planeta Tierra, poco a poco nos vamos desgastando, poco a poco nos vamos despidiendo de este cuerpo, poco a poco va apagándose la luz, no solo de nuestro entendimiento, sino que la luz de la vida. Aprovechemos lo que Dios, Él jamás ha dejado de hacer su obra, Él jamás ha dejado de alimentarnos con su palabra, Él jamás se ha descuidado de cada uno de nosotros, Él ha estado, está y estará dentro de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que impedimos que la gracia de Dios salga. Nosotros somos los que impedimos que ese don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros se manifieste. Nosotros somos los que servimos de obstáculo en la gracia de Dios. Su gracia es tan grande que siempre ha estado ahí. Su gracia es tan grande que nos da su palabra a cada uno de nosotros. No nos descuidemos de lo que somos, no descuidemos de lo que el Espíritu Santo ha hecho y está haciendo en cada uno de nosotros. No nos descuidemos de la gracia del dador de la vida. Seamos los hombres y mujeres que continuaremos el baluarte de la fe, que continuaremos llevando la palabra de la deidad del soberano y único Dios. Sigue diciendo en el libro de Efesios, en el capítulo 3, verso 1 al 21. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia del dador de la vida nos permita entender y comprender cuál es el significado de la vida, cuál es el significado de el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, que podamos entender y comprender cuál es la voluntad de la deidad de Dios en cada uno de nosotros, y que no seamos hallados como seres humanos que vivieron como todos los vivientes, sin el conocimiento del yo, sin el conocimiento de ese Espíritu Santo en cada uno de nosotros, sin el autoconocimiento del alma. Cada ser humano que siente en su corazón, que siente en su alma el llamamiento de la gracia de Dios para poderla compartir a los demás seres humanos, que lo haga con el conocimiento del alma, que lo haga por la gracia del dador de la vida, que lo haga en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que somos, eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Ya en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 1 al 12, vemos este maravilloso término del Espíritu Santo a través de Pablo. Dice en el capítulo 3, verso 1 al 12, por lo cual, no pudiendo soportarlos más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo
no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con los otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Como hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida, sabemos y reconocemos que tenemos una meta, tenemos un programa, tenemos una ordenanza divina, porque sabemos y reconocemos eso, sabemos lo que Dios ha puesto en nuestro ser, sabemos cuál es la misión que Dios nos ha encomendado, pero jamás lo haríamos sin el conocimiento y el entendimiento de lo que somos, de quiénes somos, por qué de nuestra existencia en este planeta Tierra, y vale la pena, así como Pablo se preocupaba por su gente, vale la pena, así como su gente, la gente de Pablo se preocupaba por Pablo, unidos unos con los otros, orando día y noche, velando por la gracia de Dios en cada uno de sus hijos. Vale la pena que como hijos e hijas de Dios, sabiendo y reconociendo que no somos parte del montón, que no somos parte de un sistema religioso, ni mucho menos somos parte de la Trinidad del diablo, somos los creyentes en la deidad de Dios, sabiendo y reconociendo todo eso, estemos siempre unánimes juntos, orando uno por los otros, para que la gracia del dador de la vida nos mantenga unidos, nos mantenga fuertes y nos mantenga con su conocimiento, porque en la gracia del dador de la vida fuimos comprados por una sola sangre, la bendita sangre del Cordero de Dios, la bendita sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. No hay otro color, no hay otra sangre, fue una única sangre, y todos los creyentes en el dador de la vida valemos el mismo precio, el precio de la sangre del bendito Cordero. Eso es lo que somos y tenemos que defender eso que somos. Somos comprados con la sangre del bendito Cordero de Dios. Sigue diciendo en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, verso 1 al 14, el gran Pablo saludando a su fiel amigo, a su fiel discípulo, a su amado hermano y amigo Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 1, verso 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para lavarme, para llenarme de gozo,
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos lavó y llamó con su llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo, que la misericordia del dador de la vida nos permita poder entender y comprender que fuimos los llamados por Dios, fuimos los predestinados por Dios para hacer la obra que Dios ha encomendado hacer en este tiempo en que vivimos. Somos los hombres y mujeres pertenecientes al grupo de creyentes de la voz del ángel mensajero que dará a conocer la deidad de Dios, que hará que los hombres y mujeres aprendan a autoconocerse para que aprendan a conocer su alma, y cuando aprendan a autoconocerse para conocer su alma, han conocido a Dios, han hecho contacto con la deidad de Dios, han hecho contacto con la divinidad de Dios, han hecho contacto con lo que verdaderamente son los hijos de Dios, hombres y mujeres comprados con la bendita sangre del Cordero. Somos los hombres y mujeres que no tenemos precio, porque no se le podría poner precio a la sangre del bendito Cordero de Dios, ese dador de la vida que nos compró con su preciosa sangre. Entonces, como hombres y mujeres creyentes en el dador de la vida, hagamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, hagamos lo que Él nos dice. Cada uno de nosotros sabemos lo que Él nos está hablando. Cada uno de nosotros sabemos toda la información que Él nos está dando. Cada uno de nosotros sabemos el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Es por eso que como hombres y mujeres creyentes en el dador de la vida, haremos que el mundo convulsione, haremos que el mundo se estremezca por la gracia del bendito Cordero de Dios, haremos que los seres humanos, hombres y mujeres, conozcan no la letra bíblica, sino la revelación bíblica. Haremos que los hombres y mujeres, por la palabra que Dios ha puesto en nuestro ser, los hombres y mujeres de este planeta Tierra, conozcan las artimañas del diablo, conozcan la Trinidad del diablo, conozcan todo ese proceso diabólico a través de los sistemas religiosos, para que también el ser humano, por esta palabra que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, conozcan la deidad de Dios. Eso es lo que somos, y a eso es que sí hemos sido comisionados en este planeta Tierra. Ya dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, verso 1 al 28.
porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sin hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta es su palabra, la palabra de Dios. Es en el término bíblico, en el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo hablando por medio de Pablo y dando a conocer que nuestro amado Señor Jesucristo no tuvo madre, porque Él no necesitaba de madre ni de padre, Él no necesitaba de sacerdotes, no necesitaba de guías espirituales, porque Él era el soberano y único Dios. Entonces, como creyentes en el dador de la vida, como hombres y mujeres que tenemos la revelación bíblica, no caigamos en las artimañas del enemigo, que tiene la letra, vaya que sí la tiene, para pervertir la mente, para pervertir el espíritu de los seres humanos. Vuelvo y lo repito en el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. No es que Dios necesitara eso que Abraham le daba. Abraham como padre de la fe, Abraham como amigo de Dios, Abraham como parte del grupo de creyentes de los hombres y mujeres que han vivido en este planeta Tierra con su mente y su espíritu, hizo lo que él creía hacer. Pero vemos al dador de la vida, vemos al creador de los cielos y de la tierra, y sigue diciendo, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, siendo de la tribu de Judá en este planeta Tierra. Sabemos y reconocemos que Él era la deidad, era la divinidad, era el ángel del pacto, era el arcángel Miguel, era la divinidad, era Dios, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no
constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento de que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a aquel por la muerte no podían continuar. Debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfectos para siempre. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, siempre nos permita hacer contacto con su Espíritu Santo. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permite entender y comprender que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No vamos a poder crecer de otra manera. No vamos a poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios si no alimentamos nuestro ser con la palabra de Dios, si no alimentamos nuestro espíritu y nuestra mente con el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que entender y comprender que nuestra arma es la palabra, es el conocimiento, es la deidad de Dios. Poder entender y comprender que nosotros por nosotros mismos no somos menos que nada, pero por el conocimiento de la gracia de Dios, por el conocimiento de su palabra, lo somos todo en Él. Él en nosotros y nosotros en Él, con el conocimiento que Él nos da. Nosotros tenemos el autoconocimiento, tenemos la revelación de la palabra. Es por eso que tenemos que tomar control de nuestra mente, tomar control de nuestro espíritu, dominar nuestras ansiedades, dominar nuestros caprichos, dominar nuestras emociones, dominar nuestros fracasos, dominar nuestros éxitos, para que sea su gracia en cada uno de nosotros, y así nosotros poder estar en cuerpo, espíritu y alma, alimentando nuestro ser con su palabra. ¿Qué cuesta hacer eso? ¿Qué cuesta poder dedicar tiempo a lo que verdaderamente somos? ¿Qué cuesta poder disfrutar de las maravillas de Dios? ¿Qué cuesta poder tener la revelación? No caigamos en las garras del enemigo. ¿Cuáles son las garras del enemigo? La Trinidad. ¿Cuáles son las garras del enemigo? Los fracasos. ¿Cuáles son las garras del enemigo? El éxito. ¿Cuáles son las garras del enemigo? Las tribulaciones. ¿Cuáles son las garras que el enemigo utiliza para podernos mantener asolapados y para podernos mantener
fuera de la escena del programa de Dios, cuando nos pone todas esas tribulaciones, angustias, emociones, cuando nosotros no hacemos contacto con nuestra alma, hacemos contacto con nuestros pensamientos, hacemos contacto con nuestras emociones, hacemos contacto con los fracasos que nosotros vemos humanamente y allí nos entretenemos. Pero cuando nosotros hacemos contacto con nuestra alma, hacemos contacto con Dios y disfrutamos de lo que Dios pone en nuestro ser, disfrutamos de su palabra, disfrutamos de la alegría que sentimos en nuestra alma y vemos y reconocemos que hemos venido de eternidad y vamos para la eternidad. Pero ¿cómo entendemos y comprendemos eso? Alimentándonos con la palabra de Dios, no con la letra, sino con la revelación que Dios da a través de su palabra. Ya en el libro en Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 4 al 13 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué es la fe? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No podemos tener una fe. ¿Cómo podemos tener una fe de que venimos de eternidad? ¿Cómo podemos tener una fe de que hacemos contacto con Dios en todo tiempo y a toda hora si no alimentamos nuestra fe con la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante el agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, y recibimos el testimonio de los hombres, y recibimos el testimonio de los hombres. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos da esa fe? ¿Qué es lo que nos da esa revelación aquí y ahora? A través de ese conocimiento de la palabra de Dios, a través de esa revelación, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma nos hacen ver el misterio de la deidad de Dios, el misterio de la soberanía de Dios, el misterio del único y soberano Dios. Como hijos de Dios, sabemos y reconocemos cuál es el programa de Dios. Como hijos e hijas de Dios, sabemos y reconocemos al único y soberano Dios. Ya en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 3 al 8, dice nuestro amado Señor Jesucristo en su Espíritu Santo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, ese Todopoderoso que ha de venir, que era, que es, que fue el principio y fue el fin, ha estado en cada hijo e hija de Dios. Y cuando los hijos e hijas de Dios reconocen al dador de la vida, cuando los hijos e hijas de Dios reconocen al Espíritu Santo, cuando los hijos e hijas de Dios hacen contacto con su alma, saben que los hijos e hijas de Dios no necesitan un principio ni fin para ver al dador de la vida. Saben que Él ha estado siempre en cada uno de nosotros porque nosotros hemos estado en Él y con Él. Nosotros estuvimos en la eternidad con Él. Nosotros fuimos testigos de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que Él hizo, porque nosotros estábamos en la mente de Dios. Eso es lo que verdaderamente somos. Eso es lo que verdaderamente debemos entender y comprender. Esto no son metáforas, no son fábulas, no son leyendas. Este es el misterio de la revelación de la palabra de Dios para sus hijos en pleno siglo XXI, año 2023. Es el mensaje del evangelio, es el mensaje de la gracia, es el mensaje de la deidad de Dios, poniendo al descubierto la Trinidad del diablo, poniendo al descubierto los sistemas religiosos, poniendo al descubierto todas esas fábulas, leyendas y hechicerías que hacen los sistemas religiosos en este planeta Tierra para mantener ocupada la autonomía del ser humano, para mantener al ser humano alejado de lo que verdaderamente es el ser humano, es hijo e hija de Dios, y más aún cuando el ser humano descubre que tiene alma, entonces el ser humano se sacude todas esas porquerías y se sacude todas esas idolatrías y todas esas hechicerías que practican en esos sistemas religiosos para hacer contacto con lo que verdaderamente es alma viviente, para hacer contacto con lo que tiene dentro de él, que es a Dios en su Espíritu Santo. Y dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versos 6 al 14. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las profecías de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Que la gracia del Señor Jesucristo, el dador de la vida,
que la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo en su Espíritu Santo nos permita poder entender y comprender el significado de nuestra vida, el significado de nuestra existencia en este planeta Tierra, que podamos ser los hombres y mujeres que escriben y continúan escribiendo la historia de la deidad de Dios, la historia de la divinidad de Dios, la historia del único y soberano Dios, y que podamos ser los hombres y mujeres que la historia diga: estos verdaderamente eran los hombres y mujeres que Dios mandó a este planeta Tierra para seguir el programa de la deidad de Dios, para seguir el programa de la divinidad de Dios. Estos eran los hombres y mujeres que continuaron escribiendo los renglones de la bendita palabra de Dios, que podamos entender y comprender eso que verdaderamente somos. Somos los hijos de Dios, predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero en este proceso de la vida, en este planeta Tierra, en este cuerpo, disfrutemos de lo que somos, disfrutemos lo que hacemos, disfrutemos los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida.